¡Suéltala ahora o te vas al suelo contigo también! Marido rió cuando la amante golpeó embarazada con la bolsa, pero el cuñado, ex fusileiro naval, llegó. El golpe resonó en todo el restaurante como un trueno que desgarraba la noche de San Antonio. Elena Robles de Santamaría cayó de su silla mientras se llevaba las manos instintivamente a su vientre de 7 meses, protegiendo la vida que crecía dentro de ella. La bolsa de diseñador de Lucía Ferrer había encontrado su objetivo con una precisión cruel, y las carcajadas de Julián Santamaría llenaron el silencio que siguió al impacto. Los comensales del elegante restaurante del Riverwalk se quedaron paralizados, algunos tapándose la boca con horror, otros sacando sus teléfonos para grabar lo que parecía una pesadilla en tiempo real. Pero lo que nadie esperaba era que en ese preciso momento las puertas del restaurante se abrieran con fuerza y Gabriel Robles apareciera como una sombra vengadora, con los ojos encendidos por una furia que había aprendido a controlar en campos de batalla lejanos. La noche que había comenzado como una tortura silenciosa estaba a punto de convertirse en el momento que cambiaría la vida de Elena para siempre. Pero esta historia había comenzado mucho antes, en una mañana aparentemente normal que se había despertado con el canto de los pájaros en Stone Oak, uno de los barrios más exclusivos de San Antonio, Texas. Elena Robles de Santamaría abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de su vientre de 7 meses que se movía suavemente bajo las sábanas de seda egipcia que Julián había insistido en comprar cuando aún se preocupaba por impresionarla. La luz dorada del amanecer texano se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, creando patrones danzantes en las paredes color crema de la recámara principal de esa casa que había sido su refugio y que ahora se sentía más como una hermosa prisión. Sus dedos se deslizaron automáticamente hacia su vientre abultado, acariciando la piel estirada, mientras sentía las pequeñas pataditas de su bebé que parecían responder a su toque materno. Un hijo, su primer hijo. Después de 5 años de matrimonio con Julián Santamaría, finalmente había llegado la bendición que ambos habían deseado, o al menos que ella había creído que ambos deseaban. Ahora ya no estaba tan segura de nada. Elena se incorporó lentamente, cuidando cada movimiento para no despertar las náuseas matutinas que todavía la visitaban ocasionalmente. El lado derecho de la cama king size estaba vacío y frío, las sábanas ni siquiera arrugadas. Julián había llegado tarde la noche anterior, o más bien temprano en la madrugada, con ese aroma que ya no se molestaba en disimular, una mezcla de perfume caro que no era el suyo y gin con tónica que se había vuelto su bebida favorita desde que conoció a esa mujer. Lucía Ferrer. El nombre se materializó en su mente como una daga que se clavaba directamente en su corazón. La influyente de moda, la mujer que había aparecido en la vida de su esposo hace 6 meses como una socia comercial, pero que Elena sabía perfectamente bien que era mucho más que eso. 29 años, cabello rubio platinado, cuerpo esculpido en el gimnasio más exclusivo de San Antonio y una sonrisa que prometía aventuras que una mujer embarazada y cansada jamás podría ofrecer. Elena se puso de pie con cuidado, sus pies descalzos tocando el piso de mármol frío que le envió un escalofrío por toda la columna vertebral. Se dirigió hacia el ventanal que daba al jardín trasero, donde las flores que ella misma había plantado durante su primer año de matrimonio florecían en toda su gloria primaveral. Rosas rojas, gardenias blancas y jacarandas que creaban un tapiz de colores que antes la llenaba de orgullo y que ahora solo le recordaba tiempos más felices. Había una época, no tan lejana, en la que Julián solía despertarla con besos suaves en el cuello y café recién molido que preparaba especialmente para ella.
Recordaba vívidamente cómo la cortejaba cuando eran novios. Llegaba a la escuela donde ella daba clases de arte con ramos de flores silvestres que compraba a una anciana que tenía un puesto en el mercado de el Majestic Square, y se quedaba esperando pacientemente hasta que ella terminara sus lecciones con los niños de la comunidad latina. En esos días, Julián Santamaría era un empresario joven y ambicioso que construía su imperio de logística, pero que siempre tenía tiempo para escuchar las historias de Elena sobre sus pequeños estudiantes y sus progresos artísticos. Ahora, 7 años después, ese mismo hombre llegaba a casa después de medianoche, contestaba llamadas de Lucía durante la cena y se la pasaba revisando su teléfono, incluso cuando Elena intentaba conversar sobre el bebé que esperaban. Las flores habían sido reemplazadas por silencios incómodos, las conversaciones íntimas por reportes escuetos sobre el negocio, y los besos de buenos días por portazos apresurados mientras Julián salía hacia la oficina sin siquiera mirarla. Elena caminó hacia el baño en suite, donde se enfrentó con su reflejo en el espejo de cuerpo completo que ocupaba toda una pared. A los 32 años, todavía conservaba la belleza natural que había heredado de su madre, doña Teresa Aguilar, pero el embarazo y el estrés emocional habían dejado su marca. Sus ojos color miel, que antes brillaban con la pasión de una artista enamorada de la vida, ahora mostraban ojeras pronunciadas que el corrector ya no lograba disimular completamente. Su cabello castaño, que solía llevar suelto y brillante, ahora lo recogía en un chongo práctico que requería menos mantenimiento y que reflejaba su estado de ánimo, funcional pero sin vida. Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos y lavara las lágrimas que había derramado durante la noche mientras esperaba a un esposo que ya no regresaba por ella, sino por la comodidad de una casa que había comprado más como inversión que como hogar. Cuando salió del baño, Julián ya había llegado y se había ido, dejando solo el aroma de su colonia cara y una taza de café a medias en el fregadero de la cocina. Elena se vistió con un vestido azul marino de maternidad que había comprado en una tienda especializada del centro comercial La Cantera, uno que le quedaba cómodo, pero que sabía que ya no despertaba ninguna admiración en los ojos de su esposo. Se maquilló ligeramente, más por costumbre que por vanidad, y salió de la casa hacia su Honda Civic, el único auto que había insistido en conservar de su vida anterior al matrimonio. Cuando era una maestra independiente que vivía en un departamento pequeño, pero lleno de luz, en el barrio de Southtown, el trayecto hacia la escuela comunitaria Benito Juárez le tomó 25 minutos a través del tráfico matutino de San Antonio. Mientras manejaba por la autopista 1604, Elena reflexionaba sobre cómo su vida había tomado un rumbo que nunca había imaginado. Había conocido a Julián en una galería de arte local, donde ella exponía algunas de sus pinturas, obras que reflejaban la belleza de la cultura mexicoamericana que había heredado de sus padres. Él había llegado acompañado de unos clientes potenciales, pero se había quedado después de la exhibición para conversar con ella sobre el significado de una pintura que retrataba a una familia de migrantes trabajando en los campos de algodón del sur de Texas. Esa noche, Julián le había parecido diferente a los otros hombres que había conocido. Era educado, ambicioso, pero también mostraba una sensibilidad genuina hacia el arte y hacia las historias que Elena contaba sobre su comunidad. Venía de una familia acomodada de empresarios, pero no presumía su riqueza. Al contrario, parecía fascinado por la autenticidad y la calidez de la familia Robles, especialmente cuando conoció a doña Teresa y probó sus tamales caseros en la pequeña panadería familiar. Ahora, mientras estacionaba su auto en el pequeño lote de grava de la escuela comunitaria, Elena se preguntaba cuándo exactamente había comenzado a cambiar Julián. Si había sido gradual, como una erosión lenta que había gastado la piedra de su matrimonio,
o si había habido un momento específico en el que él había decidido que ya no quería ser el hombre que se había enamorado de una maestra de arte de origen humilde. La escuela comunitaria Benito Juárez era un edificio de una sola planta construido en los años 70, con paredes de ladrillo pintadas de color amarillo cheerful y murales que los estudiantes anteriores habían creado bajo la supervisión de Elena. Allí, en esas aulas que olían a tempera y creatividad, Elena encontraba su verdadero propósito. Sus estudiantes eran niños de familias trabajadoras, hijos de mecánicos, meseras, trabajadores de la construcción y empleadas domésticas que valoraban la educación como la única escalera hacia un futuro mejor. Martín, de 8 años, corrió hacia ella en cuanto la vio entrar al salón de arte. Sus manitas estaban manchadas de pintura verde porque había estado trabajando en un retrato de su abuela, que cuidaba de él mientras sus padres trabajaban dobles turnos en una fábrica del lado este de la ciudad. Sofía, una niña de 10 años con trenzas perfectas y ojos llenos de curiosidad, le mostró orgullosa un dibujo que había hecho de su familia, incluyendo el bebé que su madre esperaba y que nacería casi al mismo tiempo que el hijo de Elena. Durante las 4 horas que pasó en la escuela esa mañana, Elena logró olvidarse temporalmente de sus problemas matrimoniales. Se sumergió en el mundo de la creatividad infantil, ayudando a pequeñas manos a mezclar colores, explicando técnicas básicas de sombreado y escuchando las historias fantásticas que acompañaban cada obra de arte. Estos niños la veían como la maestra Elena, no como la esposa descuidada de un empresario exitoso, y en sus ojos ella encontraba el reflejo de la mujer que solía ser, apasionada, útil y llena de propósito. Pero incluso en esos momentos de paz, su teléfono vibraba constantemente en su bolso. Elena sabía sin necesidad de mirarlo que eran llamadas de Julián, probablemente para pedirle que cancelara algún compromiso que habían hecho juntos o para informarle que llegaría tarde a casa una vez más. Había aprendido a ignorar esas llamadas durante las horas de clase, pero no podía evitar que cada vibración le recordara la realidad que la esperaba fuera de esas paredes amarillas. Al mediodía, cuando los niños se fueron a almorzar con sus familias, Elena finalmente revisó su teléfono. 5 llamadas perdidas de Julián y un mensaje de texto que decía: «Tengo cena importante esta noche. Ponte algo elegante. Paso por ti a las 7». Era típico de él. Órdenes breves, sin consideración por sus planes o sentimientos, como si ella fuera una empleada más de su empresa en lugar de su esposa embarazada. Elena suspiró y guardó el teléfono de vuelta en su bolso. Sabía exactamente lo que significaba cena importante en el vocabulario actual de Julián. Otra oportunidad para presumir su éxito empresarial frente a socios potenciales. Otra noche en la que ella sería el adorno silencioso en su brazo, sonriendo educadamente mientras él hablaba de números y contratos que no la incluían para nada. Después de terminar sus clases vespertinas, Elena manejó de regreso a su casa en Stone Oak, deteniéndose únicamente en la panadería de su madre en el camino. Doña Teresa Aguilar había construido ese pequeño negocio con sus propias manos después de enviudar, cuando Elena y Gabriel eran adolescentes. La panadería tradicional mexicana era un oasis de aromas familiares en un mundo que cada vez se sentía más ajeno para Elena. Canela, vainilla, masa de harina recién horneada y el café de olla que su madre preparaba exactamente como le había enseñado su propia abuela en Guadalajara. Doña Teresa, a los 65 años, conservaba la energía de una mujer mucho menor y el instinto materno que había desarrollado criando a 2 hijos prácticamente sola después de la muerte de su esposo en un accidente de construcción. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con gracia mientras empacaba conchas recién horneadas y empanadas de calabaza en una bolsa de papel para que Elena se las llevara a casa. «Mija,
Se veía preocupada la madre mientras estudiaba el rostro de su hija, con esos ojos que habían aprendido a leer las emociones de sus hijos como libros abiertos. Tienes ojeras muy marcadas y has perdido peso a pesar del embarazo. ¿Está todo bien con Julián? Elena forzó una sonrisa que no engañó a su madre por ni un segundo. Todo está perfecto, mamá. Solo que el embarazo me tiene un poco cansada. Nada más. Julián ha estado muy ocupado con el negocio, pero ya sabes cómo es él cuando tiene proyectos importantes. Doña Teresa no insistió, pero Elena pudo ver en sus ojos que no se tragaba la explicación. Su madre había criado a 2 hijos con muy pocos recursos, pero con mucho amor, y sabía reconocer cuando algo no andaba bien en su familia. Gabriel, el hermano mayor de Elena, había desarrollado el mismo instinto protector hacia su hermana menor, aunque él lo expresaba de manera diferente, más silenciosa, más observadora, pero igualmente intensa. Desde que había regresado de sus años en la Marina, Gabriel trabajaba como instructor de defensa personal en un gimnasio del centro de San Antonio. Pero Elena sabía que su hermano había visto cosas durante sus despliegues militares que lo habían cambiado profundamente. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Y últimamente, Elena había notado cómo Gabriel observaba a Julián con una expresión que no auguraba nada bueno. Elena llegó a su casa en Stone Oak justo cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas que rodeaban el desarrollo residencial. La casa de 2 pisos, con fachada de piedra natural y jardines perfectamente cuidados por un servicio de jardinería profesional, se veía impecable desde afuera, como todas las casas de ese vecindario donde vivían doctores, abogados y empresarios exitosos. Pero Elena sabía que las fachadas perfectas a menudo ocultaban realidades muy diferentes. Julián ya había llegado y estaba en su estudio del 2º piso, hablando por teléfono en voz baja. Elena pudo escuchar risas que no había oído dirigidas hacia ella en meses, tonos coquetos que le erizaron la piel y palabras cariñosas que solían ser solo para ella. No necesitaba ser detective para saber que estaba hablando con Lucía Ferrer, planificando probablemente los detalles de esa cena que Elena tendría que soportar esa noche. Se dirigió a la cocina y comenzó a calentar las empanadas que su madre le había dado, más por rutina que por hambre. Su apetito había disminuido considerablemente en los últimos meses y solo comía por la salud del bebé que llevaba dentro. Mientras esperaba que la comida se calentara, Elena se sentó en uno de los bancos altos de la isla de la cocina y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente corrieran por sus mejillas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento había permitido que su matrimonio se convirtiera en esa farsa dolorosa? ¿Cuándo había dejado de luchar por el amor que una vez habían compartido? Pero más importante aún, ¿tenía todavía fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien? Elena se secó las lágrimas y subió a su recámara para prepararse para la cena que la esperaba. Eligió un vestido negro de maternidad que había comprado para ocasiones especiales, se maquilló cuidadosamente para ocultar las marcas del llanto y se puso los aretes de perlas que Julián le había regalado en su 2º aniversario, cuando todavía se preocupaba por hacerla feliz. A las 7 en punto, Julián la esperaba en la sala, vestido con un traje italiano que le quedaba perfecto y que había costado más que el salario mensual de Elena como maestra. Se veía guapo e importante, como el empresario exitoso que había llegado a ser, pero cuando la miró, Elena vio en sus ojos algo que la heló, indiferencia total, como si ella fuera una obligación más en su apretada agenda. ¿Lista?, preguntó sin siquiera comentar sobre su apariencia, mientras revisaba su Rolex de oro y se dirigía hacia la puerta. Elena asintió en silencio, tomó su bolso pequeño y lo siguió hacia el Mercedes-Benz que los llevaría hacia lo que ella no sabía que sería la noche más humillante de su vida, pero también
el principio de su despertar. Mientras Julián manejaba hacia el centro de San Antonio, Elena observaba por la ventana las luces de la ciudad que se encendían una por una, y se preguntó si alguna vez volvería a sentir que pertenecía a algún lugar en el mundo. Lo que no sabía era que esa misma noche, su hermano Gabriel recibiría una llamada que lo haría tomar su camioneta y dirigirse exactamente hacia el mismo lugar donde ella estaría, y que esa coincidencia cambiaría el curso de su destino para siempre. ¿Desde dónde nos están viendo esta historia tan intensa? ¿Están en casa, en el trabajo o tal vez escuchando mientras hacen sus tareas? Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre el drama que está viviendo Elena. ¿Creen que Julián se merece lo que está por venir? El restaurante Bohannon's Prime Steaks and Seafood brillaba con la elegancia sofisticada que caracterizaba a los establecimientos más exclusivos del Riverwalk de San Antonio. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima entre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, mientras el murmullo de conversaciones en inglés y español se mezclaba con el tintineo discreto de copas de cristal y cubiertos de plata. Elena Robles de Santa María caminó detrás de Julián hacia la mesa reservada, sintiendo cómo su vestido negro de maternidad de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura de 7 meses de embarazo, una prenda que había elegido cuidadosamente, esperando que su esposo notara el esfuerzo que había puesto en arreglarse para esta cena de negocios. El maître Loos condujo hacia una mesa circular ubicada en el centro del restaurante, un lugar privilegiado desde donde se podía observar todo el salón y ser observado por el resto de los comensales. Elena había esperado que la ubicación destacada significara que Julián quería presumirla como su esposa, pero pronto se dio cuenta de que él había solicitado esa mesa específicamente para ser visto por las personas correctas, no para honrarla a ella. Su esposo vestía un traje azul marino de Armani que Elena recordaba haber visto colgado en su closet durante semanas, esperando la ocasión especial que ameritara usarlo. Julián retiró la silla para Elena con un gesto mecánico que careció completamente de la galantería que solía mostrar durante sus años de noviazgo. Elena se sentó lentamente, cuidando su vientre abultado, mientras observaba cómo su esposo tomaba asiento sin siquiera mirarla, ya completamente absorto en la pantalla de su iPhone que brillaba con notificaciones constantes. El mesero se acercó para tomar las órdenes de bebidas y Julián pidió un whisky escocés de 25 años sin preguntarle a Elena qué deseaba beber. Elena carraspeó suavemente para llamar su atención y pidió un agua mineral con gas y limón, la bebida más sofisticada que podía permitirse durante el embarazo. Había esperado que Julián comentara sobre su apariencia, que notara los aretes de perlas que él mismo le había regalado años atrás, o que al menos preguntara cómo se había sentido durante el día. En cambio, él continuó revisando mensajes de texto con una sonrisa que Elena no había visto dirigida hacia ella en meses. El ambiente del restaurante estaba lleno de ejecutivos acomodados, parejas celebrando aniversarios y grupos de empresarios cerrando negocios importantes. Elena intentó iniciar una conversación preguntando sobre los detalles de la cena de negocios, quiénes eran los clientes potenciales que iban a conocer y en qué consistía exactamente el proyecto que Julián había estado desarrollando durante las últimas semanas. Pero cada vez que abría la boca, él la interrumpía con un gesto impaciente de la mano o respondía con monosílabos mientras seguía tecleando en su teléfono. Julián, ¿podrías explicarme un poco sobre este negocio? Me gustaría saber cómo apoyarte mejor. Intentó Elena con una sonrisa forzada, colocando su mano suavemente sobre el brazo de su esposo. Él levantó la vista por primera vez en 15 minutos, pero no para mirarla con cariño, sino con una expresión de fastidio que le atravesó el corazón como una daga fría. No es nada que puedas entender, Elena. Son temas complicados de logística internacional.
Mejor concéntrate en no hacer ruido cuando lleguen mis socios, respondió con un tono condescendiente que ella jamás había escuchado en su voz durante los primeros años de matrimonio. Elena sintió como si la hubieran abofeteado en público. Se quedó callada, retirando lentamente su mano del brazo de Julián, mientras observaba cómo él regresaba inmediatamente su atención al teléfono. Las mejillas se le encendieron de vergüenza al darse cuenta de que la mesa de al lado, ocupada por una pareja mayor elegantemente vestida, había escuchado el intercambio y la mujer la miraba con una expresión de compasión que le resultó más humillante que el desprecio mismo de su esposo. El mesero regresó para tomar las órdenes de comida y Julián pidió el ribeye más caro del menú sin consultar con Elena sobre lo que ella deseaba comer. Cuando el mesero se dirigió hacia ella, Elena pidió el salmón a la parrilla con vegetales, una opción que había elegido más por ser saludable para el bebé que por apetito real. Su estómago estaba hecho un nudo de ansiedad y dudaba seriamente que pudiera probar bocado durante toda la velada. 20 minutos después, cuando Elena había comenzado a preguntarse si los socios comerciales de Julián habían cancelado la cita, escuchó una voz femenina que la hizo levantar la vista con una sensación de terror que no pudo explicarse. Lucía Ferrer caminaba hacia su mesa con la confianza de una modelo de pasarela, llevando un vestido rojo ceñido que acentuaba cada curva de su cuerpo esculpido y joyas de diamantes que brillaban bajo las luces del restaurante como pequeñas estrellas robadas del cielo. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y sus labios pintados de rojo carmesí se curvaron en una sonrisa que Elena reconoció inmediatamente como completamente falsa. Lucía se movía con la gracia calculada de alguien que sabía exactamente el efecto que causaba en los hombres, y particularmente el efecto que causaba en Julián Santamaría. «Julián, qué coincidencia encontrarte aquí», mintió Lucía con una voz melodiosa que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras frente al espejo. Sus ojos se deslizaron sobre Elena con una evaluación fría y despectiva antes de regresar hacia Julián con una expresión completamente diferente, llena de coquetería y promesas implícitas. «Lucía, qué sorpresa tan agradable», respondió Julián. Y Elena notó inmediatamente cómo toda su postura corporal cambió. Se enderezó en su silla, guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco y sonrió con una intensidad que Elena no había visto en meses. «Es un placer verte, como siempre». Elena observó este intercambio con una sensación creciente de náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. La intimidad en la voz de su esposo, la manera en que sus ojos se iluminaron al ver a Lucía y la forma en que completamente la ignoró mientras saludaba a su amante, fueron como puñaladas directas al corazón de Elena. «¿Y ella es?», preguntó Lucía fingiendo no conocer la identidad de Elena, aunque era obvio que sabía perfectamente quién era la esposa embarazada de Julián. «Ah, sí, perdón. Elena, te presento a Lucía Ferrer, mi socia comercial en el nuevo proyecto de expansión hacia México. Lucía, ella es Elena, mi esposa», dijo Julián con un tono completamente plano, como si estuviera presentando a una empleada administrativa en lugar de a la mujer que había prometido amar y respetar hasta que la muerte los separara. Elena extendió su mano para saludar a Lucía, pero la influencer apenas la tocó con las puntas de los dedos en un saludo que duró menos de un segundo. «Es un placer conocerte finalmente, Elena. Julián me ha contado mucho sobre ti», mintió Lucía con esa sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos color verde esmeralda. «Él igualmente», respondió Elena, aunque sabía que Julián probablemente había mencionado su existencia solo cuando era absolutamente necesario. Sin haber sido invitada, Lucía tomó la silla vacía que quedaba en la mesa circular,
colocándose estratégicamente entre Elena y Julián, de manera que la conversación fluyera naturalmente hacia ella, en lugar de incluir a la esposa embarazada. Elena se dio cuenta de que esta había sido una maniobra calculada, no una coincidencia casual, como Lucía había pretendido. Julián, cariño, tenemos que hablar sobre esos contratos de Monterrey. Los números que me enviaste esta tarde me tienen absolutamente fascinada, dijo Lucía, inclinándose ligeramente hacia Julián, de manera que su escote quedara perfectamente visible desde el ángulo donde él estaba sentado. Elena notó cómo Julián se inclinó hacia Lucía como un imán atraído hacia el metal, completamente absorto en una conversación que la excluía totalmente. Hablaron durante 20 minutos sobre proyectos de los que Elena no sabía nada, usando términos técnicos y referencias a reuniones que aparentemente habían tenido a solas, mientras Elena permanecía sentada como una espectadora invisible en su propia cena de aniversario matrimonial. La comida llegó durante esta conversación exclusiva, pero Elena apenas pudo probar bocado. Observaba cómo su esposo se reía de los chistes de Lucía con una genuina alegría que ya no compartía con ella, cómo sus ojos se iluminaban cuando Lucía lo elogiaba por su visión empresarial, y cómo incluso su postura se volvía más relajada y atractiva en presencia de esa mujer que claramente había venido a marcar territorio. Lucía comenzó entonces con comentarios aparentemente inocentes, pero cargados de veneno sutil. «Ay, Elena, debes sentirte tan cansada con el embarazo. Yo admiro mucho a las mujeres que pueden mantener su energía durante esta etapa tan demandante de la vida. Personalmente, no sé cómo hacen para no dejarse ir completamente durante estos meses». Elena sintió el golpe directo, pero trató de mantener la compostura. «Es una experiencia hermosa, aunque sí requiere algunos ajustes en el estilo de vida», respondió diplomáticamente, colocando instintivamente una mano protectora sobre su vientre. Por supuesto, continuó Lucía con esa sonrisa venenosa. «Es solo que creo firmemente que algunos hombres necesitan inspiración constante en sus vidas, especialmente cuando están construyendo imperios como el que está creando Julián. Los hombres exitosos necesitan mujeres que los mantengan motivados, que los acompañen en su crecimiento, ¿no te parece?» El mensaje estaba claro como el agua. Elena era un lastre en la vida de su esposo, mientras que Lucía representaba la inspiración y el dinamismo que él necesitaba. Y lo más doloroso de todo era que Julián no solo permitía estos comentarios insidiosos, sino que asentía con la cabeza y sonreía como si Lucía estuviera diciendo las verdades más profundas del universo. Elena sintió que las manos le comenzaron a temblar ligeramente, una reacción física al estrés emocional que estaba experimentando. Trató de tomar un sorbo de agua para calmarse, pero casi derramó el líquido debido a la intensidad de sus emociones. Se sentía completamente sola en esa mesa, a pesar de estar acompañada por su esposo y su amante, o tal vez precisamente por eso. La situación empeoró progresivamente cuando otros comensales del restaurante comenzaron a notar la tensión palpable en su mesa. Elena se dio cuenta de que las conversaciones en las mesas cercanas se habían vuelto más silenciosas y que ocasionalmente recibían miradas curiosas de otras personas que claramente percibían que algo incómodo estaba sucediendo. La pareja mayor, que había escuchado el comentario despectivo de Julián al principio de la noche, ahora observaba con una mezcla de fascinación y horror cómo se desarrollaba el drama conyugal frente a sus ojos. Una mujer joven en una mesa diagonal, que había llegado con lo que parecía ser su novio, susurró algo al oído de su acompañante mientras miraba discretamente hacia Elena con una expresión de compasión femenina que hizo que la humillación fuera aún más profunda. Elena se dio cuenta de que se había convertido en el entretenimiento involuntario de la noche,
para los otros comensales, la esposa embarazada y obviamente despreciada que estaba siendo reemplazada públicamente por una mujer más joven y atractiva. Julián, completamente ajeno al espectáculo que estaba creando o simplemente sin importarle, continuó riendo y coqueteando abiertamente con Lucía, quien se había vuelto progresivamente más atrevida en sus comentarios y gestos. Tocaba el brazo de Julián cuando hablaba, se inclinaba hacia él de manera íntima y ocasionalmente bajaba la voz para susurrarle algo al oído que lo hacía sonreír con una complicidad que partía el corazón de Elena en pedazos. «Elena, querida, ¿te sientes bien? ¿Estás muy pálida?», preguntó Lucía con una preocupación completamente fingida. «Tal vez el bebé te está quitando demasiada energía. He leído que eso pasa cuando las mujeres no se cuidan lo suficiente durante el embarazo». «Estoy perfectamente bien, gracias», respondió Elena con una voz que sonó más fuerte de lo que se sentía por dentro. Pero Lucía no había terminado. «Es solo que me preocupo por Julián, ¿sabes? Los hombres necesitan esposas que puedan acompañarlos en todas sus aventuras, que estén siempre listas para apoyar sus sueños. Cuando una mujer se encuentra limitada por circunstancias, bueno, es natural que el esposo busque inspiración en otros lugares». El silencio que siguió a este comentario fue ensordecedor. Elena sintió como si todo el restaurante se hubiera quedado callado, aunque sabía que era solo su percepción amplificada por la vergüenza. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero se negó a darle a Lucía la satisfacción de verla llorar en público. Julián, lejos de defender a su esposa embarazada, se rió suavemente y dijo: «Lucía siempre tiene perspectivas muy interesantes sobre la vida. Es una de las cosas que más admiro de ella, su capacidad de ver las situaciones desde ángulos únicos». Elena se dio cuenta en ese momento de que su matrimonio no solo estaba terminado, sino que había muerto hace meses y ella había estado cargando el cadáver sin darse cuenta. La humillación pública, la complicidad de su esposo en su propia degradación y la crueldad calculada de Lucía habían creado una tormenta perfecta que estaba a punto de destruir los últimos vestigios de dignidad que le quedaban. El primer golpe había sido asestado, y Elena se encontraba tambaleándose en el borde de un abismo emocional del que no sabía si podría recuperarse jamás. Elena sintió que el nudo en la garganta se había vuelto insoportable. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la velada amenazaban con desbordarse como una presa a punto de romperse, y sabía que si no se alejaba de esa mesa, en ese preciso momento, terminaría llorando frente a Lucía Ferrer y su esposo, dándoles exactamente la satisfacción que estaban buscando. Con movimientos lentos y cuidadosos, Elena se incorporó de su silla, sintiendo el peso de su vientre de 7 meses y la mirada burlona de Lucía, que la siguió como un foco implacable. «Disculpen, necesito ir al tocador», murmuró Elena con una voz que apenas logró salir de su garganta contraída, evitando hacer contacto visual con cualquiera de los dos. Sus piernas temblaron ligeramente mientras caminaba entre las mesas del restaurante, consciente de que múltiples pares de ojos la seguían con una mezcla de curiosidad y compasión que la hacía sentir como un animal herido en exhibición. El baño de damas del Bohannans estaba decorado con la misma elegancia sofisticada que el resto del restaurante. Espejos con marcos dorados, lavabos de mármol italiano y una iluminación suave que normalmente habría sido favorecedora, pero que ahora solo servía para destacar las ojeras y el maquillaje corrido que comenzaba a traicionar su estado emocional. Elena se dirigió directamente hacia el espejo más alejado de la entrada y se aferró al borde del lavabo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas finalmente se liberaron en silencio, rodando por sus mejillas como pequeños ríos de dolor acumulado. Elena se miró en el espejo y por un momento no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada.
¿Cuándo había dejado de ser la Elena segura de sí misma que pintaba murales coloridos y enseñaba a niños llenos de sueños? ¿En qué momento había permitido que su autoestima se desplomara hasta el punto de aceptar semejante humillación pública? Estaba tratando de recomponerse con papel higiénico cuando escuchó el inconfundible sonido de tacones altos contra el piso de mármol. Elena no necesitó voltear para saber quién había entrado al baño. El aroma del perfume caro de Lucía Ferrer llenó el espacio como una nube tóxica que la envolvió inmediatamente. «Elena, querida, ¿estás bien?». La voz de Lucía destilaba una preocupación tan falsa que resultaba casi cómica si no fuera por lo cruel de la situación. Elena levantó la vista y vio el reflejo de Lucía en el espejo, parada justo detrás de ella, con esa sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. «Estoy perfectamente bien, gracias», respondió Elena tratando de sonar firme, pero su voz salió quebrada y débil, traicionando exactamente lo contrario de lo que quería proyectar. Lucía se acercó más, y Elena pudo ver cómo la máscara de preocupación fingida se desplomó completamente, revelando la verdadera cara de desprecio y crueldad que había estado escondiendo durante toda la cena. Ya no estaban en público, ya no había necesidad de mantener las apariencias, y Lucía claramente había estado esperando este momento de intimidad para mostrar sus verdaderas intenciones. «¿Sabes qué, Elena? Creo que es momento de que tengamos una conversación honesta entre mujeres», dijo Lucía, y su voz había perdido toda pretensión de dulzura, convirtiéndose en algo filoso como una navaja. Elena se volteó lentamente para enfrentarla cara a cara, sintiendo instintivamente que necesitaba ver de frente lo que venía. «Tú y yo sabemos que este pequeño teatro que estamos haciendo esta noche va a terminar de una sola manera», continuó Lucía, cruzándose de brazos de manera que sus músculos se tensaron y su postura se volvió completamente agresiva. «Julián ya no te quiere, Elena. De hecho, me atrevería a decir que probablemente no te ha querido en mucho tiempo, pero fue demasiado cobarde para decírtelo directamente». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero Lucía apenas estaba empezando. Se acercó más, invadiendo completamente el espacio personal de Elena, quien instintivamente retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría del baño. «Tú eres un estorbo en su vida, Elena». Un recordatorio constante de cuando él era joven e ingenuo y se conformaba con menos de lo que merecía. «Mírate, eres una maestra de primaria embarazada que ya no puede ni siquiera mantener la atención de su propio esposo. ¿Realmente creías que podrías competir conmigo?». Las palabras de Lucía eran como puñaladas directas al corazón de Elena, pero lo que más dolía era la semilla de verdad que había en cada una de ellas. Elena había visto cómo Julián la miraba últimamente, o más bien, cómo ya no la miraba. Había sentido cómo él se alejaba física y emocionalmente, cómo sus conversaciones se habían vuelto puramente funcionales, cómo incluso su intimidad había desaparecido completamente. «Julián me necesita, Elena. Yo entiendo sus ambiciones. Yo puedo acompañarlo a la altura que él merece alcanzar. Tú, con tu mentalidad pequeño burguesa y tu obsesión con esos mocosos de la escuela, solo lo estás frenando. Y ahora, encima de todo, vienes con esa panza que lo ata a ti durante los próximos 18 años». Elena sintió una furia que no había experimentado jamás en su vida. Una cosa era que atacaran su matrimonio o incluso su persona, pero que se atreviera a mencionar a su hijo por nacer con ese desprecio la llenó de una rabia maternal que no sabía que poseía. «No te atrevas a hablar de mi hijo», logró decir Elena, y por primera vez en toda la noche su voz sonó firme y amenazante. Lucía se rió con una carcajada que sonó como vidrios rompiéndose. «¿Tu hijo? Elena, querida, ese niño va a crecer viendo cómo su padre prefiere la compañía de otras mujeres porque su madre no fue suficiente para mantenerlo interesado.
Qué triste legado le vas a dejar, ¿no crees? Elena sintió que toda la sangre se le subió a la cabeza. Sin pensarlo, levantó la mano para abofetear a Lucía, pero la influencer fue más rápida y la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Elena! No querrás hacer una escena aquí también, ¿verdad? Ya has dado suficiente espectáculo por una noche. Ahora vas a regresar a esa mesa. Vas a sonreír como la esposa sumisa que siempre has sido. Y vas a dejar que los adultos terminen de hablar de negocios. Y después te vas a ir a tu casa y vas a aceptar que tu matrimonio se acabó hace mucho tiempo. Lucía soltó la muñeca de Elena con un empujón que casi la hace perder el equilibrio. Elena se quedó ahí parada, temblando de rabia e impotencia, mientras Lucía se retocaba el labial en el espejo como si nada hubiera pasado. Y Elena, añadió Lucía sin voltear a verla, si piensas que puedes luchar por Julián, déjame ahorrarte el tiempo y la humillación. Él ya tomó su decisión, solo está esperando a que nazca ese bebé para tener una excusa más presentable para dejarte. Los hombres como Julián no se quedan con mujeres acabadas como tú. Con esas palabras, Lucía salió del baño con la misma elegancia cruel con la que había entrado, dejando a Elena completamente destrozada y temblando contra la pared. Elena se miró de nuevo en el espejo y vio a una mujer que había sido completamente demolida, no solo por las palabras venenosas de Lucía, sino por la terrible sospecha de que tal vez todo lo que había dicho era verdad. Elena se tomó varios minutos para recomponerse, secándose las lágrimas y tratando de arreglar su maquillaje lo mejor que pudo. Sabía que tenía que regresar a esa mesa, que no podía esconderse en el baño para siempre, pero cada paso de regreso al comedor se sintió como caminar hacia su propia ejecución. Cuando finalmente regresó a la mesa, encontró a Julián riéndose de algo en la pantalla de su teléfono con una alegría genuina que no había mostrado en toda la velada. Ni siquiera levantó la vista cuando Elena tomó asiento, completamente absorto en lo que fuera que estuviera viendo en la pantalla. Lucía ya había regresado y estaba bebiendo una copa de vino tinto, observando a Elena con una sonrisa victoriosa que le confirmó que la conversación en el baño había sido exactamente lo que Lucía había planeado desde el principio. «Julián, ¿podemos irnos ya?» Elena había reunido toda su fuerza para hacer esta petición simple, esperando que su esposo mostrara, aunque fuera una pizca de consideración por su estado emocional. Julián finalmente levantó la vista del teléfono, pero no para mirarla con comprensión o cariño, sino con molestia pura. «¿Irnos, Elena? La velada apenas está comenzando. Lucía y yo tenemos que discutir varios puntos importantes del proyecto de Monterrey. Y francamente, no entiendo por qué tienes tanta prisa por arruinar una noche de negocios importante». La palabra arruinar resonó en los oídos de Elena como una campana funeraria. Ella era la que estaba arruinando la velada, no el hecho de que su esposo estuviera coqueteando abiertamente con su amante frente a ella y frente a todo el restaurante. «Julián, por favor. No me siento bien y creo que sería mejor que regresáramos a casa», insistió Elena, colocando una mano sobre su vientre en un gesto que esperaba que le recordara a su esposo que estaba embarazada y vulnerable. Lucía aprovechó este momento para lanzar su siguiente ataque. «Ay, Elena, entiendo perfectamente que te sientas abrumada. El embarazo puede ser tan agotador para las mujeres, especialmente cuando no están acostumbradas a los ambientes sofisticados como este». Elena sintió la puñalada, pero trató de mantener la compostura. Lucía continuó con esa sonrisa venenosa que ya se había vuelto su marca distintiva de la noche. «He notado que algunas mujeres durante el embarazo desarrollan una especie de inseguridad que las hace comportarse de manera extraña en público, como si sintieran que ya no pertenecen a ciertos círculos sociales. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de disimular que estaban escuchando la conversación.
Una pareja joven en la mesa de al lado susurraba entre ellos mientras miraban discretamente hacia Elena, claramente incómodos con el drama que se estaba desarrollando frente a ellos. Lucía, embriagada por la audiencia que había capturado y por el poder que sentía sobre Elena, decidió subir la apuesta. Julián, cariño, creo que deberías considerar seriamente si es bueno para tu imagen profesional que tu esposa se vea tan descompuesta en eventos importantes como este. Los clientes potenciales podrían malinterpretar su comportamiento. Elena sintió que algo se rompió dentro de ella. La humillación había alcanzado un nivel que ya no podía tolerar y por primera vez en toda la noche decidió defenderse, aunque fuera tímidamente. Lucía, creo que estás siendo extremadamente irrespetuosa. No sé qué tipo de relación tengas con mi esposo en los negocios, pero no tienes derecho a hablarme de esa manera. El restaurante se quedó en silencio. Elena había hablado con una voz que, aunque temblorosa, había sido lo suficientemente fuerte como para que varias mesas la escucharan. Lucía se quedó paralizada por un momento, claramente no esperando que Elena se defendiera después de haberla demolido tan efectivamente en el baño. Pero la sorpresa duró solo un instante. Lucía se puso de pie lentamente y Elena pudo ver en sus ojos una frialdad que la aterrorizó. Sin mediar palabra, Lucía levantó su costosa bolsa Hermès, una cartera de cocodrilo que había costado más que el salario anual de Elena como maestra, y con un movimiento rápido y calculado, golpeó a Elena directamente en la sien. El impacto fue tan inesperado y tan fuerte que Elena perdió completamente el equilibrio. Su silla se volcó hacia atrás y ella cayó al suelo con un ruido sordo que resonó por todo el restaurante, llevándose instintivamente las manos a su vientre de 7 meses en un gesto desesperado de protección hacia su bebé por nacer. El restaurante explotó en gritos de horror. Una mujer mayor gritó como si hubiera presenciado un asesinato. Varios hombres se pusieron de pie inmediatamente para ayudar, y el personal del restaurante corrió hacia la escena del caos que había estallado en el centro de su elegante establecimiento. Elena, tirada en el suelo del restaurante más exclusivo del Riverwalk de San Antonio, con su vestido de maternidad enredado alrededor de sus piernas y sus manos protegiendo desesperadamente el vientre que contenía a su hijo, levantó la vista esperando ver a su esposo corriendo hacia ella para ayudarla y defenderla de la mujer que acababa de agredirla físicamente. En cambio, lo que vio la destruyó completamente. Julián Santamaría estaba riéndose. No solo sonriendo, sino riéndose a carcajadas, como si hubiera presenciado la comedia más divertida de su vida. «Ay, Elena, siempre tan dramática», dijo Julián entre risas, sin hacer el menor movimiento para ayudarla a levantarse del suelo. Desde que la conozco ha tenido esta tendencia a hacer escenas teatrales para llamar la atención. Probablemente se dejó caer a propósito para crear todo este espectáculo. Los comensales que habían comenzado a acercarse para ayudar a Elena se detuvieron en seco, completamente horrorizados no tanto por la agresión física que habían presenciado, sino por la reacción inhumana del esposo de la víctima. El maître del restaurante, un hombre mayor con décadas de experiencia manejando situaciones difíciles, se quedó paralizado sin saber cómo proceder ante una situación tan bizarra y cruel. Elena, desde el suelo, miró a los ojos de Julián y vio algo que la hieló hasta los huesos. No había ni una pizca de amor, preocupación o siquiera humanidad básica en esa mirada. Era como mirar a un extraño completo, o peor aún, como mirar a alguien que la despreciaba tan profundamente que su dolor le causaba regocijo genuino. La humillación era total y completa. Elena Robles de Santamaría
embarazada de 7 meses, estaba tirada en el suelo de un restaurante exclusivo, golpeada por la amante de su esposo, mientras él se reía de su dolor frente a docenas de testigos que habían venido a disfrutar de una cena elegante y en su lugar habían presenciado la destrucción completa de un ser humano. En ese momento, tocando fondo en el abismo más profundo de su vida, Elena no podía imaginar que su salvación estaba a punto de entrar por las puertas de ese mismo restaurante. Las puertas de cristal del restaurante Bohannans se abrieron con una fuerza que hizo temblar los marcos, y Gabriel Robles entró como una tormenta silenciosa que cambió inmediatamente la atmósfera del lugar. Su presencia llenó el espacio con una intensidad que solo los hombres que han visto la guerra pueden proyectar. Calculada, letal y completamente controlada. A los 35 años, Gabriel conservaba la postura militar perfecta que había desarrollado durante sus años de servicio en la Marina, con hombros anchos que llenaban su chamarra de cuero negro y una mandíbula cuadrada que se tensó visiblemente cuando sus ojos escanearon la escena que se desarrollaba frente a él. Elena seguía en el suelo del restaurante, sus manos protegiendo instintivamente su vientre de 7 meses, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, rodeada de comensales horrorizados que no sabían si ayudarla o simplemente alejarse del drama que había explotado en medio de su cena elegante. Julián continuaba riéndose con una crueldad que helaba la sangre, mientras Lucía permanecía de pie junto a él con su bolsa Hermès todavía en la mano, como un arma que acababa de ser utilizada. Gabriel había llegado al restaurante después de recibir una llamada inquietante de doña Teresa, quien había tenido uno de esos presentimientos maternos que las madres mexicanas desarrollan después de décadas de cuidar a sus hijos. Su madre había llamado preocupada porque Elena no había contestado sus mensajes de texto durante todo el día, algo completamente inusual en su hija menor, quien siempre mantenía contacto constante, especialmente durante el embarazo. Doña Teresa le había pedido a Gabriel que fuera a verificar que Elena estuviera bien, con esa intuición maternal que raramente se equivoca cuando algo anda mal. Gabriel había manejado su camioneta Chevy Silverado desde el gimnasio donde trabajaba como instructor de defensa personal hasta Stone Oak, pero al llegar a la casa de Elena había encontrado solo las luces exteriores encendidas y ninguna señal de vida en el interior. Un vecino le había comentado que había visto salir a Elena y Julián vestidos elegantemente hacia el centro de la ciudad, y Gabriel había comenzado a buscarlos sistemáticamente en los restaurantes más exclusivos del Riverwalk, utilizando las técnicas de rastreo que había aprendido durante sus despliegues militares en el Medio Oriente. El entrenamiento militar de Gabriel se activó automáticamente cuando procesó la escena frente a él. Sus ojos, entrenados para evaluar situaciones de combate en fracciones de segundo, identificaron inmediatamente las amenazas. Julián como el objetivo principal, debido a su posición de autoridad y responsabilidad hacia Elena, Lucía como la agresora directa que aún sostenía el arma improvisada y los múltiples testigos civiles que necesitaban ser protegidos de una escalada de violencia. Gabriel se movió hacia Elena con la precisión de un profesional, ignorando completamente las miradas de curiosidad y temor que su imponente figura generaba entre los comensales. Se arrodilló junto a su hermana con movimientos controlados, colocando una mano protectora en su hombro, mientras evaluaba visualmente si había sufrido alguna lesión seria. «Elena, estás herida». Su voz era baja y calmada, pero Elena pudo detectar inmediatamente la furia contenida que vibraba debajo de esa tranquilidad aparente. Era la misma voz que Gabriel había usado cuando eran niños y alguien se metía con ella en la escuela, pero ahora amplificada por años de entrenamiento militar y experiencia en situaciones de vida o muerte. «Gabriel, ¿cómo supiste?»
Elena no pudo terminar la pregunta porque las lágrimas le impidieron hablar, pero su hermano entendió inmediatamente. Con cuidado infinito, la ayudó a incorporarse del suelo, sosteniendo su peso mientras ella recuperaba el equilibrio, sus grandes manos firmes pero gentiles, mientras la protegía de cualquier movimiento brusco que pudiera lastimar al bebé. Mamá me llamó. Tenía el presentimiento de que algo no andaba bien, explicó Gabriel, mientras ayudaba a Elena a enderezar su vestido de maternidad y verificaba que no hubiera heridas visibles en su cabeza donde había impactado la bolsa de Lucía. Una vez que se aseguró de que Elena estaba físicamente estable, Gabriel se incorporó lentamente y dirigió toda su atención hacia Julián Santamaría. El cambio en su Demianor fue inmediato y aterrador. Los músculos de su cuello se tensaron, sus puños se cerraron automáticamente y su mirada se convirtió en algo que había hecho temblar a insurgentes armados en las montañas de Afganistán. Julián había dejado de reírse en el momento que Gabriel entró al restaurante y ahora se encontraba frente a frente con un hombre que representaba todo lo que él no era: honor, lealtad familiar y la capacidad de usar la violencia de manera controlada y justificada cuando era necesario proteger a los inocentes. Julián Santamaría, dijo Gabriel, y su voz tenía la calidad de una sentencia de muerte pronunciada por un juez militar. Durante años me pregunté cuándo tendría que venir a rescatar a mi hermana de ti. Esperaba estar equivocado. Esperaba que el hombre que se casó con Elena tuviera, aunque fuera una pizca de decencia humana, pero veo que mis instintos estaban correctos desde el principio. Los comensales del restaurante se habían quedado completamente callados, formando un círculo involuntario alrededor de la confrontación que se desarrollaba frente a ellos. El personal del restaurante había llamado discretamente a seguridad, pero ninguno se atrevía a intervenir en lo que claramente era un asunto familiar que había alcanzado proporciones explosivas. Gabriel se acercó a Julián con pasos medidos y el empresario retrocedió instintivamente, reconociendo en algún nivel primitivo que se encontraba frente a un depredador nato que había sido entrenado para neutralizar amenazas de manera letal y eficiente. ¿Sabes qué he estado haciendo en mis ratos libres los últimos meses, Julián? Gabriel continuó con esa calma amenazante que era más aterradora que cualquier grito. He estado investigando tus negocios, esas empresas fantasma en las Islas Caimán, los contratos de logística que nunca entregan mercancía real, los préstamos de bancos mexicanos que desaparecen en cuentas que no existen. Julián palideció visiblemente. La información que Gabriel estaba revelando no era conocimiento público, y el hecho de que el hermano de Elena hubiera podido acceder a esos detalles implicaba un nivel de investigación que requería recursos y habilidades que un simple instructor de gimnasio no debería poseer. Mi entrenamiento militar incluía inteligencia financiera, Julián. Aprendí a rastrear dinero sucio para cortar el financiamiento de grupos terroristas. Comparado con eso, desenredar tu red de fraude fiscal y lavado de dinero fue un ejercicio de fin de semana. Lucía, que había permanecido callada desde la llegada de Gabriel, trató de intervenir con la misma arrogancia que había mostrado toda la noche. Oye, no sé quién te crees que eres, pero no tienes derecho a venir aquí a hacer acusaciones ridículas contra... Gabriel se volteó hacia Lucía con una mirada que la hizo retroceder 3 pasos y chocar contra su silla. Era una mirada que había perfeccionado interrogando a prisioneros de guerra. Una mirada que comunicaba inequívocamente que la persona que la recibía estaba completamente a su merced y que cualquier palabra adicional sería interpretada como una escalada que requeriría una respuesta proporcionalmente violenta. Lucía se quedó completamente muda, todas sus técnicas de manipulación e intimidación evaporándose instantáneamente frente a un hombre que había enfrentado amenazas reales en lugares donde la supervivencia dependía de poder evaluar correctamente el nivel de peligro de cada situación.
Gabriel regresó su atención hacia Julián, quien ahora sudaba visiblemente a pesar del aire acondicionado del restaurante. Tengo documentos, Julián, fotografías, registros de transferencias bancarias, conversaciones grabadas con algunos de tus socios mexicanos que están muy interesados en cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de inmunidad. Elena observaba este intercambio con una mezcla de asombro y gratitud que nunca había sentido antes. Su hermano no solo había venido a rescatarla, sino que había estado protegiendo discretamente sus intereses durante meses, investigando al hombre con quien ella estaba casada y recopilando evidencia de actividades que podrían llevarlo a la cárcel por décadas. Gabriel se acercó más a Julián, invadiendo completamente su espacio personal. Ahora vas a escucharme muy cuidadosamente, porque esta conversación va a determinar si sales de este restaurante como un hombre libre o si sales esposado en la parte trasera de una patrulla del FBI. Julián trató de recuperar algo de compostura, pero su voz salió quebrada y temblorosa. No tienes pruebas de nada, Gabriel. Estás haciendo acusaciones sin fundamento, basadas en... Gabriel sacó su teléfono celular y mostró la pantalla a Julián. En ella se veía claramente una fotografía de Julián saliendo de un banco en Monterrey con un maletín, acompañado por hombres que Elena no reconoció, pero que claramente hicieron que Julián se pusiera aún más pálido. Esta foto fue tomada hace 3 semanas, Julián. ¿Quieres que les muestre a todos los presentes las otras fotografías que tengo? ¿O prefieres que esperemos a que llegue el agente especial Martínez del FBI, que por cierto ya está en camino? Elena se dio cuenta de que Gabriel no estaba fanfarroneando. Su hermano había estado construyendo meticulosamente un caso contra Julián, probablemente desde el momento en que había notado cómo el empresario trataba a su hermana embarazada. Gabriel había usado sus contactos militares y sus habilidades de inteligencia para proteger a Elena de una manera que ella ni siquiera había sabido que necesitaba. Con el apoyo físico y emocional de su hermano, Elena sintió que algo fundamental cambió dentro de ella. La mujer sumisa y quebrada que había estado tirada en el suelo del restaurante 5 minutos antes comenzó a transformarse en alguien completamente diferente. Era como si la presencia de Gabriel le hubiera devuelto la conexión con la fuerza interior que había heredado de generaciones de mujeres robles que habían sobrevivido revoluciones, migraciones y todo tipo de adversidades. Elena se separó suavemente del brazo protector de su hermano y caminó hacia Julián con pasos firmes y decididos. Ya no era la esposa desesperada pidiendo migajas de atención y respeto. Era una mujer que había tocado fondo y había decidido que el único camino era hacia arriba. Se plantó directamente frente a Julián y lo miró a los ojos con una intensidad que él no había visto en años. «Julián Santamaría», dijo con una voz que resonó clara y fuerte por todo el restaurante. «Mi hijo y yo merecemos más que un cobarde que se ríe del dolor ajeno. Merecemos más que un criminal que construye su imperio sobre mentiras y dinero sucio. Y definitivamente merecemos más que un hombre tan pequeño que necesita humillar a una mujer embarazada para sentirse poderoso». Los comensales del restaurante habían comenzado a aplaudir discretamente, reconociendo el coraje que Elena había encontrado para enfrentar a su abusador. Varias mujeres tenían lágrimas en los ojos, identificándose con el dolor que Elena había sufrido y admirando la fuerza que había mostrado para recuperar su dignidad. Elena se volteó hacia Lucía, quien seguía paralizada por el encuentro con Gabriel. «Y tú, Lucía Ferrer, puedes quedarte con él. Puedes quedarte con sus mentiras, con su dinero sucio y con la versión patética de hombre que necesita destruir a otras personas para sentirse importante. Espero que valga la pena cuando te des cuenta de que si puede hacer esto conmigo, eventualmente te lo hará a ti también».
Gabriel se colocó al lado de Elena, ofreciéndole su brazo como escolta hacia la salida. Elena lo tomó con dignidad y comenzó a caminar hacia la puerta del restaurante con la cabeza completamente en alto, dejando atrás no solo a Julián y Lucía, sino a toda la versión de sí misma que había permitido que la trataran como si no tuviera valor. Los comensales del restaurante se pusieron de pie espontáneamente, aplaudiendo con respeto y admiración mientras Elena y Gabriel se dirigían hacia la salida. Era un aplauso que reconocía no solo el valor que Elena había mostrado, sino también el tipo de hermano y protector que Gabriel había demostrado ser. Mientras caminaban hacia la salida, Elena escuchó a sus espaldas el sonido de sirenas que se acercaban rápidamente al restaurante. Gabriel no había estado mintiendo sobre el agente del FBI. Había activado una investigación real que probablemente terminaría con Julián enfrentando cargos federales por sus actividades financieras ilícitas. 6 meses después, Elena Robles había abierto la Escuela de Arte Infantil Benito Juárez en un edificio renovado del barrio de Southtown, financiada parcialmente con el dinero que había recuperado durante el divorcio y la investigación federal sobre los bienes de Julián. Su hijo, Diego Gabriel Robles, había nacido sano y fuerte y crecía rodeado del amor de su madre, su abuela Teresa y su tío Gabriel, quien había tomado el papel de figura paterna con la seriedad y dedicación que caracterizaban todo lo que hacía. La escuela de Elena se había convertido rápidamente en el centro artístico más importante de la comunidad latina de San Antonio. Niños de todas las edades venían a aprender no solo técnicas de pintura y dibujo, sino también a expresar sus emociones, contar sus historias y desarrollar la confianza en sí mismos que Elena había recuperado durante su propia transformación. Elena había recuperado no solo su dignidad, sino también la sonrisa que había perdido durante los últimos años de su matrimonio. Era una sonrisa genuina que reflejaba la paz interior de una mujer que había enfrentado lo peor de sí misma y de los demás, y había emergido más fuerte, más sabia y completamente libre. Julián Santamaría había sido sentenciado a 15 años de prisión federal por fraude financiero, evasión fiscal y lavado de dinero. Lucía Ferrer había desaparecido de San Antonio inmediatamente después de que se hicieran públicos los cargos contra Julián, dejando atrás solo las deudas de las tarjetas de crédito que había acumulado durante su breve periodo como la mujer de un criminal exitoso. Gabriel continuó trabajando como instructor de defensa personal, pero ahora también ofrecía clases gratuitas de autodefensa para mujeres en situaciones de violencia doméstica, canalizando su experiencia militar hacia la protección de las personas vulnerables de su comunidad. Doña Teresa se había mudado a vivir más cerca de Elena para ayudar con el cuidado de Diego, y la casa pequeña, pero llena de amor, donde ahora vivían las 3 generaciones de la familia Robles, se había convertido en un refugio de paz que contrastaba dramáticamente con la elegante prisión de mármol y soledad que había sido la casa de Stone Oak. Elena Robles había aprendido que el verdadero poder no viene de permitir que otros definan tu valor, sino de conocer tu propio worth y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Su historia se había convertido en una inspiración para otras mujeres de la comunidad que enfrentaban situaciones similares, demostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de un renacimiento cuando tienes el coraje de reclamar tu propia vida. La historia de Elena Robles nos enseña una de las lecciones más poderosas de la vida, que nuestro verdadero valor nunca depende de cómo otros nos tratan, sino de cómo elegimos tratarnos a nosotros mismos. Elena vivió la experiencia devastadora que millones de mujeres enfrentan en silencio, la humillación de un amor que se convirtió en desprecio,
la traición de quien prometió protegerla y el dolor de ver cómo su dignidad era pisoteada frente a los ojos de otros. Pero la verdadera transformación de Helena no comenzó cuando Gabriel llegó a rescatarla, sino cuando ella misma decidió ponerse de pie y reclamar su valor. El momento más poderoso de su historia no fue cuando su hermano expuso las mentiras de Julián, sino cuando ella encontró la fuerza interior para mirarlo a los ojos y decirle que merecía más que un cobarde. Ese fue el instante en que la mujer quebrada se convirtió en una guerrera, cuando la víctima se transformó en sobreviviente. La vida nos enseña que los momentos más oscuros suelen ser el preludio de nuestros amaneceres más brillantes. Helena tocó fondo en el piso de aquel restaurante, pero fue precisamente desde esa profundidad que encontró la fuerza para renacer. Su historia nos recuerda que no importa cuán profundo hayamos caído, siempre tenemos la capacidad de levantarnos, sacudirnos el polvo y escribir un nuevo capítulo de nuestra vida. El amor propio no es un lujo, es una necesidad. Helena había perdido la conexión consigo misma al tratar desesperadamente de mantener vivo un matrimonio que había muerto hace mucho tiempo. Se había vuelto invisible para sí misma, aceptando migajas donde merecía un banquete completo. Su renacimiento nos enseña que el primer paso hacia la felicidad es negarnos a aceptar menos de lo que merecemos. También aprendemos sobre el poder de los vínculos familiares genuinos. Gabriel no solo fue un hermano protector, sino un ejemplo de lo que significa amar incondicionalmente. Su lealtad hacia Helena nos recuerda que en los momentos más difíciles de la vida, las personas que realmente nos aman aparecen sin que tengamos que pedirlo y nos ofrecen no solo su apoyo, sino también las herramientas para reconstruir nuestra fuerza interior. La historia de Helena es un testimonio de que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las caídas, sino en la capacidad de transformar nuestro dolor en poder, nuestra humillación en dignidad y nuestros finales en nuevos comienzos. Ella no solo recuperó su vida, sino que la convirtió en algo mejor de lo que había sido antes, creando un legado de esperanza para su hijo y para todas las mujeres que necesitaban ver que era posible salir del abismo. El final de Helena no fue solo un final feliz, fue un renacimiento completo. Nos enseña que cuando tocamos fondo, tenemos dos opciones: quedarnos ahí lamentándonos o usar ese fondo como la base sólida desde la cual impulsarnos hacia las alturas que siempre merecimos alcanzar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.